Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y el gobierno y los indígenas acordaron ayer en la tarde, en estas mesas de negociaciones de diálogos, fijar una moratoria de 12 meses en 15 bloques petroleros. Así es, la jornada de negociaciones en esta mesa técnica de energía y recursos naturales que se llevó a cabo en la tarde de ayer terminó con algunos consensos entre el gobierno y las organizaciones sociales que impulsan este entendimiento después del paro. Uno de estos acuerdos tiene que ver con establecer una moratoria de 12 meses en 15 bloques petroleros que se encuentran en la parte sur del país. Son bloques donde no se ha hecho ninguna exploración petrolera, así anunció el ministro de Energía y Minas Javier Vera tras finalizar esta reunión. Esta moratoria temporal permanecerá hasta que esté lista la ley de consulta previa, la cual se trabajará junto con las comunidades indígenas, así mencionó el ministro, y según información proporcionada por el Ministerio de Gobierno, también se garantiza que no exista ampliación de los polígonos de las áreas de los bloques 14, 17, 61, 12, 16, 31 y 43. Otros consensos alcanzados con las organizaciones sociales e indígenas es en el sector minero. El ministro Vera explicó que no se otorgará ningún proyecto minero hasta que esté lista una normativa de la consulta previa. Además, indicó que la realización del catastro minero continúa. Y bueno, moratoria de 12 meses en 15 bloques petroleros. De esto cuando, bueno, el precio del petróleo en realidad está subiendo, el precio del crudo se ha disparado, mientras, bueno, el Ecuador en realidad no ha logrado aprovechar la bonanza de estos precios. La producción petrolera de nuestro país se ha ubicado en un valor menor, este 4 de septiembre en 491.933 barriles diarios, cuando a mediados del 2021 estaba en 497.230 barriles. Ahora con la noticia pues de esta moratoria que se ha acordado desde las mesas de negociaciones con los indígenas. Todo ello vamos a analizarlo con don Fernando Santos Albite, exministro de Energía y Minas, experto en estos temas de petróleo. Gracias, don Fernando, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, desde su perspectiva, ¿qué podemos analizar sobre lo que está sucediendo en nuestro país? Por un lado, pues el gobierno y los indígenas acuerdan fijar esta moratoria de 12 meses en 15 bloques petroleros. Por otro, el precio del crudo se dispara en estos últimos días, pero el Ecuador no logra aprovechar esta bonanza de los precios. Bienvenido. Y bueno, le escuchamos. ¿Cuál es su criterio, don Fernando? Muy buenos días, gracias por invitarme. Primero, las buenas noticias. Me parece saludable esta moratoria. ¿Por qué? Porque durante 50 años que estamos produciendo y exportando petróleo de la Amazonía, no se ha tomado en cuenta debidamente a las comunidades amazónicas de la zona. Ellas no se han beneficiado del petróleo. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato han progresado, Lago Agrio, el Coca, del Tena, son cantones con una extrema pobreza, entre los más pobres del país. Así es que, y encima el medio ambiente se ha deteriorado. Así es que las comunidades han venido presionando que se les dé una mejor participación y que se les comunique cuando se va a dar una concesión. Ha habido una ley de consulta interna que la burocracia se reía de ella, iban los burócratas a la zona, no les escuchaban, hacían una pantomima de consulta y se hacía lo que quería la burocracia. Que se dé un año para que se dicte esta ley de consulta previa, que sea sincera, que se les diga a las comunidades, ustedes se van a beneficiar en tanto y va a haber estas molestias. ¿Están de acuerdo, sí o no? Me parece saludable y positivo. Ahora las malas noticias, ¿verdad? Como usted muy bien lo anota, el precio del petróleo ha estado altísimo, llegó a $120 el barril del WTI, el crudo ecuatoriano en junio se vendió en $100 el barril, es un precio extraordinario, cuesta $25, $30 producir un barril, hay una gran utilidad. El gobierno ofreció duplicar la producción
de los 500,000 barriles por día que tomó en tiempo del presidente Moreno llevar a 1 millón de barriles por día. Con esto solucionábamos los problemas de deuda, de déficit, Claro. eh, ya. No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? La No, pregunta. porque para ello se necesita inversión extranjera. Petroecuador no tiene la tecnología ni el dinero. La tecnología de Petroecuador de los años 70 que heredó de la Texaco y plata no hay. El Estado tiene primero que darle a las medicinas, al seguro social, a la educación antes de Petroecuador. Para eso se esperaba inversión extranjera en tecnología de punta y capital. No va a venir porque no van a haber áreas disponibles, porque está en la moratoria que se acaba de aprobar. Un año significa, hasta digo usted, términos ecuatorianos, fines del 2023. De ahí recién se abrirán los bloques. Ya se acabó el gobierno. Entonces, lamentablemente, este gobierno no verá un barril más de producción. Está sembrando, seamos sinceros, para que en el futuro las relaciones compañía, Estado y comunidades sean más armoniosas, pero renuncia totalmente al incremento de la producción y a nuevos ingresos. Interesante, Fernando, por este primer análisis de lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país. Ahora hablando ya del petróleo a nivel mundial, del precio del crudo, sabemos que tuvo una caída en agosto, pero los precios de petróleo volvieron a repuntar desde este 5 de septiembre. Se conoció de estas últimas decisiones de los países de la OPEP, donde pues mencionaba que decidieron reducir su producción de petróleo en octubre para apoyar los precios ante los temores de una recesión y por primera vez en más de un año acordaron regresar a las cuotas del mes de agosto, es decir, una reducción de 100,000 barriles en relación a septiembre. Esto lo anuncia un comunicado de la alianza de la OPEP. Ahora, ¿esto qué implica para los precios del petróleo y para el crudo ecuatoriano? ¿Por qué se dice que no se podrá aprovechar esta bonanza pese a que los precios han repuntado? Sí, los precios han repuntado, pero la producción ha estancado y se ha estancado y más bien ha caído. Eh, en los últimos 2 años realmente hemos visto la caída y una subida vertiginosa del precio, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia cayó el crudo a menos. Claro. El productor tenía que pagarle al comprador para que se lleve el crudo, ¿verdad? Después la OPEP se unió con los principales países productores, Rusia, México, Kazajstán, y restringieron la producción hasta hacer frente a esta reducción de demanda por la pandemia. Poco a poco el mundo ha mejorado, ya esta amenaza está cesando, hay más consumo, pero la OPEP no quiere que vuelva a suceder este episodio de caída de precios. Entonces está manejando la producción. Hay baja de demanda, bajemos la producción. Incrementa la demanda, incrementemos la producción, pero un poquito nada más, que no hay exceso. Bien, la OPEP en la última reunión de ministros ha dicho, queremos que el crudo Brent, que es el principal que se mueve en el mundo, esté alrededor de $100. El crudo WTI, que es nuestro referente, estará unos 90, el nuestro unos 80, 75. Esperemos ese precio que quiere estabilizar la OPEP por los próximos 2 o 3 años. Así es que en precios vamos a estar bien. Pusimos 60 en el presupuesto para el año 2022, el Fondo Monetario dice 75 pongan para el 2023, está bien, vamos a lograr esos precios. Así es que en cuanto a precios estamos bien. Lo doloroso es que el gobierno pudo haber invitado a compañías al principio de su gestión cuando era fuerte y ya estarían produciendo, ¿verdad? No lo ha hecho, Petroecuador no puede producir más, así es que precios, ¿cuánto a precios estaremos? 75, $80, que es un magnífico precio por barril, pero en producción seguiremos cayendo, no mucho, pero estaremos alrededor de los 570, 580,000 barriles por día. Es bastante, ¿verdad? Pero no la bonanza que se esperaba. Claro.
Bueno, importante esto, y toda esta coyuntura se da también en lo que mencionábamos, ¿no? De estas mesas de diálogo entre el gobierno y los sectores indígenas, y hay una mesa especialmente, bueno, no sé si decirla problemática, pero una de las que más complejo ha tenido el llegar a consensos y se conoce que, bueno, habría algunos acuerdos ya, el martes se sabrá, perdón, el viernes se sabrá qué acuerdo se tiene, y es de esta mesa de focalización de los subsidios. De hecho, hay una subcomisión técnica que está evaluando el mejor mecanismo, la mejor fórmula para realizar esta focalización, la más adecuada a los combustibles. Y bueno, quiero preguntarle, don Fernando, de todo lo que he escuchado sobre una focalización de los subsidios, ¿cómo ve este panorama? Es adecuado focalizar el subsidio? ¿Y qué sectores a su criterio deberían estar incluidos, cuáles no? Y bueno, ¿cómo ve toda esta situación también que está sucediendo a la par de lo que el mundo también vive en cuanto a la situación del petróleo? Mire, lamentablemente en la vida no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Este es un problema muy difícil. Le pongo un ejemplo. En el año 2000, cuando era presidente el doctor Gustavo Noboa, ya se pensó en focalizar el subsidio y se mandó a hacer en una firma alemana unas cédulas de pobre. Si usted era un pobre, le daban esta cédula de acuerdo a su ingreso reportado a los impuestos, usted compraba la gasolina más barata. Sonaba muy bonito, pero era realmente una complicación. 22 años y no ha pasado nada. Yo estuve en el ministerio de asesor del señor ministro Ortiz y se trató cuando se subió a través de la banda los precios, se trató de que este incremento no afecte a todos, sino a los que pueden pagar y existe esta focalización. Primero la manejó el Ministerio de Obras Públicas. Ujú. Después dijeron, no, 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 esto no es problema de transporte, es un problema social. Los pobres que no paguen y los ricos que sí paguen. Entonces nos mandaron al Ministerio de Bienestar Social. El Ministerio de Bienestar Social nos dijo, ¿saben qué? No tenemos los técnicos aquí, pero alguien en la Secretaría de Comunicación hizo un curso en el Brasil y conocen donde hay una Curitiba, una ciudad que tiene este sistema, y nos mandaron allá. Resultado, nada. Es muy complejo, es un problema complejo, hay varias soluciones, tarjetas inteligentes, ponerle un chip en el carro, eh, a través del teléfono, pero lo único que es claro es que los gasolineros, porque el Estado dice, verán señores gasolineros, va el señor con placa número, termina en 4, usted le vende en $2 el galón de extra. Va uno con placa 5 y usted le vende en 2.40, ¿verdad? Así Esos es. 40 centavos yo Estado le devuelvo. Los gasolineros no van a aceptar, va a suceder lo mismo que Solca, ¿verdad? El Estado les manda un paciente con cáncer, le dice cúrenle y después yo le pago. Así es que lo que sí se puede decir es formemos una comisión que estudie este problema, técnica, porque hay varias soluciones, que la experimente durante unos 6 meses y vea cuál es la mejor. Pero creer que hasta el viernes ya se va a encontrar la fórmula mágica para el subsidio es imposible. Bajemos las expectativas, creemos el camino, recién, es decir, es el camino. Eso ojalá se logre. Es complejo y bueno, están en estas mesas para ello. Ojalá se logre algo y al menos hay coincidencias y que, bueno, están entre las coincidencias que se conoce cuánto cuesta el subsidio, se sabe que está mal focalizado, que está cuantificado también y que el subsidio tiene que ser temporal y aplicado de manera técnica y económica. Así al menos lo ha resumido el ministro Herrera, que está liderando esta mesa de focalización de los combustibles, de los subsidios a los combustibles. Ahora, ¿cómo va a ser la fórmula? Hay propuestas, por ejemplo, Henry Llanes, técnico de la FENOCIN, adelantaba que esta propuesta es que se mantengan una focalización por exclusión de quienes tienen posibilidades económicas y que superen cierto nivel
de ingresos. No se sabe cómo se va a dar. El viernes quizás tengamos más luces respecto a este tema de focalización de los subsidios, que, bueno, es un tema delicado porque también el tema de los combustibles ha llevado a estas protestas sociales. Ocurrió en 2019, ocurrió recientemente en junio de este año. Y bueno, usted dice, don Fernando, no podemos tener muchas expectativas o muy altas de que el viernes ya se va a resolver todo, pero ¿cuánto podría tomar resolver una situación como esta de un subsidio adecuado, bien canalizado, bien focalizado y que realmente ayude a los que necesitan? Mire, yo creo que unos 90 días entre técnicos, eh, 30 días para encontrar la fórmula, el mecanismo y probarlo, ¿verdad? Es complicado. Lo que sí yo quisiera decir es que ojalá no sea este un pretexto de rompimiento entre las dos partes y el país se vea abocado a otra hecatombe, como fueron en octubre del 19 y junio del 21. Eso es monstruoso, las pérdidas han sido catastróficas para gente inocente, ¿verdad? Ojalá entonces, si no se llega a un acuerdo, que por lo menos se diga seguiremos conversando, pero que no sea este el detonante para que el país vuelva a esa catástrofe que hay que evitarla a toda costa. Un país tan pobre no puede darse el lujo de votar cada año 1.500 millones de dólares por un problema que es de difícil solución y hay gente que quiere utilizarlo como pretexto para el caos. Ahora, la otra opción es seguir viviendo como se ha vivido hasta ahora, con los subsidios que no estén focalizados, sino subsidios para todos. Es complejo. ¿Y cuánto pierde el país o cuánto le cuesta subsidiar, don Fernando? Miren, el país le cuesta unos 2.500 millones de dólares más que el presupuesto de educación, pero le voy a decir una cosa, ya, fíjese, si nos ven desde afuera un colombiano o un salvadoreño o un guatemalteco, dices, el Ecuador es un país de locos, si la gasolina vale la mitad de lo que valen nuestros países y encima quieren rebaja, ya es demasiado, ¿no? Además, ya los precios reflejan el nuevo valor de los combustibles. Ya el pasaje que era 25 centavos, hoy está en 35 centavos en muchas partes, ¿no? O sea, la urgencia pasó, pero lamento decirlo, es ya el ego del señor Issa que prometió rebajar los combustibles, pero la economía no se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque si bajan los precios de los combustibles, hay consumo innecesario, hay derroche y hay contrabando. Entonces, por un lado habrá un beneficio de centavos para la ciudadanía, pero para la economía es perjudicial. Dejemos como están, 2.40, $1.75 un galón de diésel. En Guatemala cuesta $5, en El Salvador, que son países más pobres, vale 4.80, aquí 1.75 y queremos que baje más. Porque ya, un poco de racionalidad también, obviamente, el que tenga más, que pague más, suena bonito, pero el equilibrio actual no es malo. Si no se logra un consenso, no va a pasar nada en la economía y ojalá, repito, no sea el pretexto para un nuevo estallido.